Saludos y bienvenidos a esta nueva experiencia cercana a la muerte que vamos a conocer. Va a ser un tanto diferente esta vez debido a que este testimonio viene directamente de la persona que la vive y se da en base a charlas, a través de mensajes de audio en parte y otra parte escrita, un pequeño resumen, pero básicamente el testimonio llega en forma de una charla simplemente en la cual esta persona desea compartir lo que le ha tocado vivir y que lo ha cambiado profundamente. Pero bueno, al no ser, digamos, un texto relatado en su totalidad en primera persona, lo que voy a hacer es contarlo como me lo ha transmitido. Él es Alberto Salva Errantes. Él es una persona que en su momento fue bastante conocido en el entorno del motocross, del motociclismo, de las carreras de motos en este estilo motocross. Esto es, estas carreras de motos que son muy livianas, que los trayectos en los cuales se dan este tipo de competiciones tienen muchos saltos, no es en una pista recta, sino que es una pista que suele ser de tierra, con irregularidades. Y a raíz de esto se produce su experiencia en determinado momento, pero empecemos desde un comienzo. Alberto lo que comenta, primero tiene un sueño muy particular, el cual no pasaría de ser eso, un sueño muy vívido, un sueño que a él lo marcó completamente, y él mismo comenta que es la única vez en su vida que un sueño le quedó tan grabado, es el único que tiene en su mente sentido de esta forma, digámoslo así, tan real, que fue tan impactante para él la vivacidad que tenía este sueño, la calidad de realidad que le transmitía, que le quedó completamente grabado a través de los años. Y esto luego se vincula a lo que posteriormente vive. En ese sueño él comenta que sueña con su tía. Su tía era para él como su madre, como su segunda madre, alguien con quien él había convivido en su niñez y en su adolescencia, que era la persona junto con su madre que él más quería, a quienes más unido se sentía, tanto a su madre como a su tía. Su madre murió mucho antes que su tía y luego también fallece en su momento, la tía de él, y él comenta que aproximadamente habría sido allí por el año 2006 que tiene este sueño, que como ya dijimos antes se va a vincular mucho con lo que luego pasa, por lo que también esto nos habla de la importancia muchas veces de cosas tan triviales tal vez que nos parece, como es un sueño, de esos sueños especiales que algunas veces tenemos en nuestras vidas, y como veremos, este sueño no es tal, o al menos no es solo un sueño. Él dice entonces que tiene este sueño en el cual ve a su tía, la ve muy joven, la ve, él dice, como una mujer de tal vez unos 30 años, la ve en una especie de jardín que él, así como ocurre en las experiencias cercanas a la muerte, muchas veces, tiene colores indescriptibles. Esto es una de las cosas por las cuales a él se le graba muchísimo este sueño, entre comillas, porque hay colores que él nunca pudo describir, que recuerdo que en algunos audios que él me envía, me los describe como una especie de fusión indescriptible de colores que hay aquí. Él nombra, por ejemplo, un azul que no era un azul porque tenía, recuerdo, unos matices como violetas, violáceos, pero no era ni azul ni violeta, y comenta que aunque él trata de describirlo y que me dice incluso que tal vez uno lo puede imaginar, me advierte que no se puede imaginar esto, porque uno se imagina lógicamente una fusión del azul y el violeta, pero él dice que es un color que simplemente no existe, no hay aquí, y ese siendo uno de tantos colores. Él ve plantas que tienen colores que aquí simplemente no existen,
y comenta que estas plantas son en general como luminosas, que parecen emitir luz, un color tan vivo que parece estar formado de luz. Él hace una descripción de todo este lugar, dice que es como un jardín en donde hay muchos banquitos pequeños, blancos, que parecen ser de piedra, y que a lo lejos incluso él comenta que ve que hay otras personas caminando, pero que son personas que estaban muy a lo lejos. Sobre la vestimenta de estas personas, por ejemplo, él, dice que no lo recuerda o no retuvo ese dato, pero que no había nada que le llamase particularmente la atención. Aunque no recuerda cómo iban vestidas estas personas, recuerda que es un detalle que en esos momentos simplemente no lo pensó, no sintió como algo importante y no notó nada en particular al respecto de esto, que siempre es también interesante. Luego dice que a lo lejos también él percibe que ve como unas cabañas, lo que parecen ser cabañas como de madera, muy bonitas, que estaban a cierta distancia. Y él lo que comenta sobre este lugar, esta especie de jardín, es que parece estar en cierta forma alejado de donde están estas cabañas, que parece como una especie de pequeño poblado, y que este lugar es como que estaba aparte, como si fuera un sector en el cual se reciben, digámoslo así, visitas, y esto él lo dice, él siente que está como en una visita en el mismo sueño. Y teniendo una charla con su tía también se lo reafirma. Su tía en algún momento, como él mismo diría, dice que le manifiesta que para estar allí, directamente lo dice, había que morir, pero a la vez de esta situación, su tía le dice en la charla, curiosamente, que él iba a volver a estar en ese lugar sin morir. Es decir, que su tía le anuncia que en algún momento en su vida, en el futuro, él iba a volver a estar ahí. Y él esto lo interpreta toda su vida como que él iba a soñar nuevamente sobre este lugar y entonces iba a haber otro encuentro con su tía, pero esto no ocurrió. Pasaron años y no ocurrió, y él dice que nunca vinculó la posibilidad de un accidente, de algún problema físico que terminara por hacer que él retorne a ese lugar. Él siempre lo interpretó como que, así como estaba, entre comillas, visitando ese lugar en un sueño, también lo visitaría en otra oportunidad. Así que él sabía que para estar allí era necesario fallecer en la tierra, pero a su vez su tía le decía que iba a volver estando vivo. Una especie de contradicción que él mismo comenta que no llega a comprender y lo vincula con la idea de que alguna vez soñaría de vuelta con esta situación. Pero se vuelve a dar, pero no en un sueño, sino en una situación mucho más riesgosa. Él, como hemos dicho, es una persona que siempre estuvo vinculado al motociclismo y él incluso lo practica hasta muy avanzada edad. Ya cuando él nos comenta esto, ya vía WhatsApp, después de mucho tiempo, volviéndolo a contactar para tener más detalles que habían quedado pendientes de toda su experiencia, él comenta que ya había dejado de practicar esto y solo se dedicaba a todo lo que era la parte mecánica como hobby. Le gustaba todo lo que era la mecánica de las motocicletas y en eso seguía, pero no practicaba más. Sin embargo, cuando tiene esta nueva experiencia, porque sí vuelve a ver a su tía en ese lugar, la tiene producto de un accidente. Él nunca se había imaginado, nunca se le había cruzado por su mente que podría ocurrir esto. Él, teniendo nada más y nada menos que 54 años, es parte de una competencia de motocross un poco, según me da a entender, ilegal, digamos, porque se da en un lugar privado, en un lugar que me comenta que estaba cerca del Tigre, que es una zona de Argentina, y cercana a esta zona
hay un lugar preparado para estas competiciones en la cual se dan algunas veces competiciones, pero me dice que básicamente se tenía como para practicar, para ser un lugar más que nada recreativo para quienes compartían esta pasión por el motocross, pero él tiene un desafortunado accidente teniendo ya esa edad y no arriesgándose demasiado, sí que practica este deporte y tiene un pequeño accidente. Él se desequilibra en cierto momento y es rozado por otra persona, por lo que sufre un gran golpe, un golpe que lo deja inconsciente y con un problema en una pierna y en la cadera que lo tuvo a mal traer por mucho tiempo después. Él en este momento, cuando tiene el accidente, comenta que de repente se ve fuera de su cuerpo. Él no tenía idea de que esto ocurría, de que esto podía ocurrir. Hasta ese entonces él no tenía ningún tipo de información. Sin embargo, le ocurre esto que tanto ocurre en las SM, que es la experiencia fuera del cuerpo. Él, primero que esto, no quiero olvidarme, surge algo ya extraño, o al menos que es destacable. Y es que cuando él se roza con esta persona, cuando se produce este choque, es en el aire, al saltar una pequeña elevación, y muy rápidamente se da esto, pero él, cuando es tocado, ni siquiera llega a darse cuenta de que está en riesgo, pero lo estaba, y comenta que él escucha en ese momento la voz de su tía, algo impensable para él. La voz de su tía le dice solo una palabra, le dice relajado. Y él lo interpreta perfectamente en ese momento como si fuera lo más natural del mundo. Esa palabra, relajado, significa en ese momento, según él lo entiende sin ningún tipo de dudas, que él lo que tenía que hacer era intentar no estar muy rígido, porque iba a recibir el golpe al caer al piso, y esa palabra relajado significa, él lo entiende perfectamente, que debe dejarse caer pero sin estar del todo rígido, como para alivianar tal vez el impacto. Él siente esto y a la vez comenta esto todo en cuestión de, claro, de milisegundos. Esto fue un roce en el aire y cae. Pero él en ese momento siente esa voz de su tía y además comenta que siente una voz masculina, la cual él siente como familiar, como si fuera de alguien que él conoce, pero en ningún momento puede identificar quién es esta persona masculina. Es casi como que al mismo tiempo que la voz de su tía, también se escucha esta voz masculina, la cual le dice tranquilo. Esa es la palabra que esta voz masculina dice. Y él interpreta que esta persona es alguien que conoce, lo siente como si fuera un familiar, pero curiosamente él nunca pudo distinguir quién sería esta persona, porque realmente no lo sabía hasta el momento en el cual él comparte la experiencia. Simplemente él siente que es alguien masculino, pero que no puede identificar, pero sin embargo lo siente como si fuera de la familia. Él de esto no da más información, queda ese detalle hasta ahí. Así que en ese pequeñísimo lapso de tiempo en el cual él salta y es rozado y cae, escucha la voz de su tía y la voz de esta persona masculina que no sabe quién es. Cuando cae, él lo único que sabe es que queda inconsciente e instantáneamente tiene esta experiencia fuera del cuerpo de verse de arriba. Y esto luego es lo que a él lo convence absolutamente de que no tuvo nada que ver con alguna especie de elaboración mental o algo similar, porque él puede ver muy bien todo lo que ocurre alrededor y sobre todo lo que ocurre muy lejos, a decenas de metros en cierto lugar. Concretamente lo que él comenta es que, como primer punto, al caer ve que una persona
que él describe perfectamente, que lo ve sin ropa del torso, digamos de la cintura hacia arriba, o sea, no llevaba ningún tipo de remera, nada, tenía el tronco sin ropa, de la cintura hacia arriba. Y era una persona que le llama la atención porque si bien era joven, estaba absolutamente rapado, digamos, no tenía cabello y era muy flaco. Y esta persona, él la ve correr rápidamente desde muy lejos al ver el accidente hacia él. Y es una de las personas que lo asisten en un primer momento a él mientras está inconsciente. Él no había visto para nada a esta persona, pero además de esto, él lo que ve es que en la parte de la entrada, muy lejos, ve una de las dos personas que ejercían una tarea, digamos, de porteros del lugar, que eran quienes abrían y cerraban las puertas para que quienes entraban allí pudieran pasar. Era una persona ya muy mayor y obesa, y él se preocupa porque él la ve a esta persona que se movía con mucha dificultad, pero esta persona la ve salir hacia un lugar, eso le llama mucho la atención, a un lugar extraño, inesperado, porque él ve que abre las puertas y comienza a correr como puede, porque ya dijimos era una persona de avanzada edad y de un marcado exceso de peso, y esta persona muy agitada la ve correr hacia una especie de arboleda que hay allí, y esto le parece extrañísimo. Esto todo ocurriendo cuando él está inconsciente a decenas de metros del lugar. Pero ve que esta persona corre hacia la arboleda y le llama muchísimo la atención. Y es una de las cosas que luego él comenta. Y bueno, efectivamente, al volver, él, al retornar a la conciencia luego del golpe, ya asistido por una ambulancia, él puede comprobar lo que ocurrió y efectivamente estaba esta persona que lo asiste a él con el torso desnudo de la cintura hacia arriba y sin cabello. Esta persona efectivamente lo ayuda cuando él está en un estado absolutamente inconsciente, incluso se preocupa mucho porque estaba absolutamente como si estuviera fallecido. No tenía ningún tipo de signos vitales, no abría sus ojos en absoluto, no hubo oportunidad de haberlo visto, pero lo que más interesante es el tema este de la persona que sale corriendo hacia la arboleda. ¿Qué ocurre? Él ni siquiera estaba enterado de que al otro lado de esa arboleda había una pequeña casilla que era utilizada como una oficina, como una pequeña oficinita. Allí tenían el teléfono y algunas cosas más. Era básicamente como una pequeña oficina que utilizaban para todo lo que tenía relación con este lugar de práctica de motocross. Y él jamás tuvo información sobre eso, ni lo había visto. Además estaba, él comenta, a sus buenos 200 metros, si no me equivoco, había dicho 200 metros, pero de todas maneras una distancia muy adentrada en esta arboleda, era un lugar apartado que nada tenía que ver con el lugar de prácticas. Y efectivamente, él corrobora esto y hablando con la persona, sí, ocurrió así. Esta persona que al ver lo que ocurrió salió corriendo como podía, esta persona mayor, hacia esa especie de casilla que tenían para dar aviso, para que llamen a una ambulancia por lo que había ocurrido. Y esto estaba muy alejado de lo que a él le ocurre y sin embargo lo pudo ver perfectamente. Y habló con esta persona luego y él no tiene ninguna duda de que concretamente vio todo lo que ocurría. Y bueno, luego de que esto está ocurriendo, antes de que llegue el servicio médico y él sea reanimado, él comenta que es reanimado ya estando en la ambulancia. Incluso ni siquiera estuvo consciente luego del impacto de nada de lo que ocurrió. Él comenta que luego de estar en este estado fuera de su cuerpo físico, ve todo y comienza a generarse una luz blanca que se hace más y más intensa hasta el punto en el cual él ya no puede ver nada. Él está en esta especie de luz blanca y cuando esta luz se empieza a disipar
muy de a poco, vuelve a encontrarse en este lugar, en esta especie de jardín, y ocurre exactamente lo mismo, como si no hubiera pasado el tiempo. Ve exactamente la misma escena con su tía. Su tía se levanta de una especie de banquito y lo viene a recibir. Él comenta que se abrazan. Es algo absolutamente físico. Lo que él siente es completamente real, a tal punto que él dice que no entiende, no le entra en su mente, a pesar de que ocurrió todo eso, que él no estaba en un cuerpo físico. Él comenta esto. Él se sorprende porque en ningún momento pierde esa conciencia de lo que le ocurrió. Él entiende perfectamente que hubo un accidente, que se elevó y que podía ver con total libertad lo que ocurría físicamente en su entorno, en el lugar en donde tuvo el problema. Luego ocurre este hecho de la luz blanca que aumenta y aparece allí. Pero en ese momento de aparecer allí, él dice que es algo físico. Él no le encuentra ningún tipo de diferencia a su vida física, por lo que se sorprende, porque nuevamente se siente en su propio cuerpo. Sin embargo, allí está su tía, mucho más joven de lo que era cuando fallece, lo recibe y él comenta lo que suele ocurrir siempre. Por mucha claridad que había en esa situación, por muy consciente que estaba, él recuerda hablar mucho rato, sin ningún tipo de prisa, con su tía, pero no puede recordar absolutamente nada luego. Simplemente él sabe que hablaron muchísimo, pero al volver a la tierra, a la vida física, pasa lo que ocurre con las SM, con algunas SM, esto de la pérdida de la información. De alguna manera parece ser que la conciencia, al retornar a su soporte físico, al cerebro, pierde determinados conocimientos que ha adquirido en ese otro lugar. Él lo único que recuerda fue lo que era la base de la charla que tiene con su tía. Esto es que en determinado momento ella, aunque era toda una situación de mucho amor, de mucha armonía, de felicidad absoluta, él mismo dice que si hubiera sido por él se hubiera quedado allí, pero él en todo momento sabía que estaba como de visita. Y su tía en cierto momento, si bien se daba una situación muy alegre, muy tranquila, se pone muy seria y le dice, y esto sí lo recuerda, es lo que trae de allí, su tía le dice que es el momento de abandonar esta pasión por el motociclismo, de dejar de conducir de esa manera, en esas situaciones que son riesgosas, en esto del motocross, siendo que él era una persona ya de avanzada edad, a sus 54 años, y le comenta incluso que si él persistía en esta situación, cosa que él no hizo, ella le advierte que no va a poder evitar que él tenga una lesión grave en su espalda, y en ese momento él comenta que puede percibir incluso la zona a la cual se refería su tía. Él comenta que en la parte baja de la espalda, llegando prácticamente a la cadera, él dice que distingue de alguna manera, él sabe que es en esa zona, que él iba a tener cierto accidente grave y que le iba a causar una lesión que le podía significar dificultades graves en su vida. Y su tía le dice que concretamente en este accidente lo había podido ayudar porque en cierta manera era como parte de una especie de destino. Esto tenía que ocurrir, esta vuelta, tal como se lo había anunciado en su sueño, que él volvería. Así que de alguna manera es como que esto estaba ya como escrito, digamos, que iba a ocurrir, que él iba a volver a ese lugar para tener esa experiencia, pero que a partir de ahí él no iba a poder contar con la ayuda de su tía. En esos momentos en los cuales estaba en ese jardín, él comenta que siente, sí, como que está protegido, como si su accidente no tuviera importancia, porque comprende que
él está allí porque debe estar allí, por lo tanto, como que siente que no va a tener consecuencias o puede morir. Él entiende perfectamente, como hemos dicho, que está como de visita. Esto le ocurre de forma constante, tanto en su primera experiencia, en su, entre comillas, sueño, como en esta experiencia desencadenada por su accidente físico. Entonces él se recuerda que su tía le dice que de ahora en más era su responsabilidad el cuidarse físicamente, lo cual él obedece sin dudar, porque entiende que no tiene otra salida. Él lo comenta en cierto momento, dice que a él le duele mucho, pero entiende que se terminó una etapa, que es, digamos, la etapa en la cual él físicamente maneja motocicletas, etcétera. Él da a entender esto y se dedica ya de lleno a todo lo que es la mecánica de las motocicletas. Y le comenta su tía que esto que ocurría era concretamente con la finalidad de que él pudiera hablar sobre esto. O sea, se da todo un contexto en el cual todo parece estar armado, ser una parte de la historia de vida de Alberto, porque esto tenía que ocurrir. Su tía le comenta que él tenía que contar lo que había al otro lado y que esto era sobre todo para que otros pudieran, él comenta esto porque se lo dice así su tía, para que personas pudieran, él lo dice textualmente así, acordarse de lo que hay después de la vida. Y él interpreta esto, interpreta que a mucha gente que pudiera llegarle su relato, su historia a través de su vida, esto iba a ser como una ayuda para fortalecer ese sentimiento que esas personas tendrían sobre que la vida continúa y que luego de esta vida hay otras etapas que están ya trascendiendo el nivel físico de la existencia humana. Así que él interpreta que lo que su tía quiere es que él, al volver en lo posible o cuando surja, no era algo que se le exigía, sino que simplemente con su experiencia él intente compartirla cuando lo vea indicado, no que tuviera que salir a dar un mensaje o algo similar, digamos como si a uno le ocurriera algo y uno comentara esta experiencia que uno tiene cuando lo cree correcto. Él siente esta idea de que simplemente esta experiencia, además de obviamente para él, es para que mucha gente, o cierta gente tal vez, pueda volver a sentir, y la palabra es volver a acordarse, como le dice su tía, de que hay otra vida. Es como una especie de recuerdo espiritual, claramente, y que bueno, su experiencia, la experiencia de él, ayudaría a vivificar, digamos, esos sentimientos de que la vida continúa, lo que surge del corazón, esa certeza de que la vida es un camino y que continúa. Este relato de él, de lo que vive, ayudaría entonces a personas a fortalecer ese sentimiento natural que tienen. Así que esto es lo que nos comenta, lo que nos comparte Alberto Salvador Errantes, Salva Errantes. Según se dice, bastante conocido él en el entorno del motociclismo, del motocross, en donde él se desempeñaba en su momento, y bueno, con la corroboración muy importante de todo esto que le ocurre cuando él tiene su out of body experience, su experiencia fuera del cuerpo. Esto es muy importante, el tema de ver el entorno y todo lo que ocurre mientras él está absolutamente inconsciente, y no solo lo que le ocurre a un nivel cercano cuando es asistido, sino también ver en la lejanía lo que está ocurriendo con esta persona y todo lo que va haciendo en su intento de dar aviso de lo que estaba ocurriendo y que llamen a una ambulancia. Así que, bueno, esta es su experiencia, es una experiencia que no deberíamos, yo creo, olvidar. Son esas cosas que le pasan a las personas comunes, a gente común, porque es parte de nuestra naturaleza más básica, más esencial.
y que no requiere ni siquiera una muerte física en sí. Esto que se tiene entendido de las experiencias cercanas a la muerte, en general, esta idea de que una experiencia cercana a la muerte requiere una situación en la cual la persona que la vive esté en un estado físico tal que si no fuera asistida fallecería. Esto ocurre, pero las experiencias de este tipo también se pueden enmarcar en contextos mucho más diferentes, como ser la pérdida de la conciencia por alguna razón determinada, un desequilibrio físico que desencadena estas experiencias fuera del cuerpo. Es como que cuando la conciencia deja de poder estar alineada, sintonizada con el cuerpo físico, de alguna manera suele desprenderse, y en muchos casos se retiene el recuerdo de estos hechos. En otros no, pero en muchos sí, y cuando esto ocurre nos encontramos con experiencias como la que hoy hemos conocido. Así que, bueno, una experiencia más, una experiencia cercana de alguien normal y común, y que son mucho más frecuentes de lo que la mayoría de las personas pueden pensar. Esto nos acompaña, es parte de nuestra naturaleza, como seres humanos, como almas. Así que creo que a no olvidar esto, eso es lo importante. El detalle que nos podemos llevar de todo esto es que puede pasarle a cualquiera, de que estas experiencias no son algo tan extraño, sino que incluso son algo lógico desde un punto de vista tal vez más espiritual, y que poco a poco la ciencia comenzará a comprender al ir encajando las piezas del rompecabezas en los contextos correctos. Así que, como siempre, hasta aquí la experiencia del día de hoy. Siempre destacar que es fácil relativamente ayudar a que el conocimiento sobre estas temáticas se expanda. Es tan fácil como que pongas un me gusta o comentes o que lo compartas con alguien que conoces, porque esto muestra actividad a la plataforma y esto hace que se comparta el material, se expanda más hacia otras personas, hacia quienes deba ser que deben encontrar todo esto. Sin más, entonces, te dejo un gran abrazo a la distancia física, pero no espiritual, y espero que te haya servido. Espero que experiencias como estas puedan darte un horizonte más amplio sobre lo que es la vida, la existencia en general, y sobre lo que hacemos también en este mundo, sobre lo que es realmente importante y sobre lo que no lo es tanto. Un gran abrazo y nos encontramos muy pronto nuevamente con otro caso muy interesante. Que estés muy bien y hasta ese momento.